Bien, vamos a iniciar con esta sesión de totalidad social. Ahorita va a estar orientada al tema de la comunidad, al concepto de comunidad, que ha sido un concepto bastante tratado en antropología. Y básicamente cuando hablamos de comunidad estamos hablando de comunidades rurales, ¿verdad? Comunidades rurales o comunidades urbanas, pero no municipios ni distritos, que eso ya tienen pues, un nivel de formalidad mayor, sino comunidades rurales como cantones, caseríos, aldeas, le dicen en Guatemala, rancherías en México, o urbanas como mesones, por ejemplo, mesones, vecindades, pero que tengan cierto grado de autonomía, o sea, que tengan capacidad de decisión, ¿verdad? En el tema de la totalidad, en realidad tenemos grupos territorializados y grupos no territorializados. Los grupos territorializados, básicamente, como decíamos hace un rato, las comunidades rurales y urbanas. Se ha trabajado más comunidades rurales, pero yo espero que finalmente salga el trabajo de Andrea Molina, que es una estudiante que no terminó su investigación, pero que estaba haciendo una investigación bastante interesante sobre el centro de San Salvador, sobre un mesón en el centro de San Salvador, ¿verdad? Un mesón en el centro de San Salvador. Entonces, tenemos comunidades rurales, comunidades urbanas, ¿verdad? Las comunidades no tienen un poder formalizado. Y por otra parte, los distritos, los municipios, el municipio sí ya tiene un poder formal, ¿verdad? Un poder formal. Y la nación, ¿verdad? Si se trabaja ya a nivel nacional. De ahí tendríamos los grupos no territorializados, básicamente grupos sociales, ¿verdad? Me gusta siempre recordar que mi primera investigación publicada es la de los salvadoreños en Calgary, que en realidad los salvadoreños en Calgary era un grupo disperso, no era un grupo territorializado. Bueno, estaban en la ciudad de Calgary, Canadá, pero en diferentes zonas de la ciudad de Calgary, ¿verdad? Por supuesto en las zonas donde habitan los estratos bajos, ¿verdad? De la ciudad de Calgary. Pero lo que quiero decirte es que no era realmente un grupo territorializado. Tenían sus espacios de los cuales se apropiaban, un centro comercial en particular, donde iban bastante los salvadoreños calgarianos, un bar, habían bares, había las iglesias, casi siempre, ahí habían varias iglesias, estaba la católica, pero también estaba la misión centroamericana y habían varias las asambleas de Dios, ¿verdad? Entonces, tomamos en cuenta cuando hablamos de totalidad social de grupos territorializados y grupos no territorializados. Ahora nos vamos a centrar en el tema de las comunidades rurales, que es un tema que ha sido bastante discutido en antropología, y muchas veces en el concepto comunidad también se abarca el municipio. Yo creo que considero que hay que hacer una distinción entre comunidad y municipio, porque la comunidad no tiene un poder formal. Bueno, tiene adescos, pero que eran las antiguas directivas de comunidad, pero no era un poder totalmente formal, reconocido a nivel nacional. De hecho, en un cantón pueden haber varias adescos, no solo, bueno, muchas veces solo hay una, pero no siempre.
a veces pueden haber más de una. Entonces no es un poder realmente formal. El poder formal es el municipio, ¿verdad? El municipio ahora, en el caso nuestro, el distrito, que en realidad el distrito es una representación del municipio, el distrito, luego el municipio y la nación. Esos son los poderes formales, ¿verdad? Entonces a mí me parece que sí es importante distinguir unidades territoriales que no tienen un poder formal, como el caso de las comunidades, sean rurales o urbanas, ¿verdad? De las unidades territoriales que sí tienen un poder político formal, como los distritos, los municipios y la nación. Y por otra parte, las totalidades no territorializadas que tienen que ver con grupos sociales, ¿verdad? Bien, hablando de comunidad, tomo el texto de Miguel Lisbona Guillén, La comunidad de debate, texto muy interesante, y el doctor Lisbona Guillén nos dice que la comunidad oscila entre el territorio y la conformación de relaciones sociales modélicas en ese espacio, ¿verdad? Hay un grado pues, de romantización, de idealización en el caso de la comunidad. Se refiere a algo positivo, un lugar cálido, ¿verdad? Realmente, así hay que decir, se ha romantizado a las comunidades como si las comunidades no tuvieran conflictos internos, ¿verdad? Las comunidades que nosotros conocemos tienen conflictos internos. Entonces, en ese sentido, se toma el modelo de Ferdinand Tonis. Bueno, el doctor Lisbona Guillén toma el modelo de Ferdinand Tonis, ¿verdad? Como punto de partida. Tonis hace una distinción entre comunidad y asociación, ¿verdad? La comunidad como una forma genuina y perdurable de la convivencia natural y esencial, versus la asociación, que es una unidad más bien transitoria y superficial, racional, arbitraria e instrumental. O sea, la comunidad como algo que ha existido siempre, la asociación como algo que se instaura en un momento determinado. La comunidad, que tiene como base un consenso, armonía social, se ennoblece por los ritos, usos y la religión. Mientras que la asociación se concibe como una unidad de voluntades racionales, está basada en acuerdos y en una legislación política. La comunidad como la descripción, en donde la descripción es histórica, es natural y orgánica, mientras que la asociación, que en realidad está basada en el contrato. Entonces, aquí, en el fondo, si ustedes ven, está Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau con su teoría del contrato, que en un momento dado, pues, se establece un contrato que regula la convivencia humana. Entonces, se contraponen esos dos elementos, esas dos unidades más bien territoriales, la comunidad como algo natural, en donde florece la solidaridad, la ayuda mutua, la convivencia pacífica, y la asociación, muchas veces relacionados más bien con la ciudad, con los pueblos, en donde más bien
se regula el contrato y donde definitivamente hay contradicciones internas, ¿verdad? En el fondo aquí lo que hay es este esquema de Emil Durkheim, ¿verdad? Yo diría que más bien, quiero ver si les pongo un... Bueno, no se los encontré en realidad. Lo que está ahí en el fondo es el esquema de Emil Durkheim de una sociedad de solidaridad mecánica y una sociedad de solidaridad orgánica. La comunidad más bien vendría a ser una sociedad de solidaridad mecánica, en donde la conciencia social se impone mecánicamente sobre los individuos. Y entonces no hay cuestionamiento, ¿verdad? La conciencia social se impone mecánicamente sobre los individuos y los individuos aceptan los valores y las normas sociales que se les proporciona por parte de la sociedad. A diferencia, digamos, de la asociación, en donde hay una evolución hacia una sociedad de solidaridad orgánica, en donde hay ya diferentes grupos que desarrollan diferentes conciencias sociales y por tanto diferentes sistemas de valores y normas sociales. Y entonces el individuo puede optar. Y eso hace, pues, obviamente, que se generen los conflictos, ¿verdad? La asociación estaría más bien asociada con la solidaridad orgánica, mientras que la comunidad con la solidaridad mecánica. El mismo Durkheim reconocía de que en una sociedad de solidaridad orgánica pueden existir sociedades de solidaridad mecánica. Él mismo veía en Inglaterra de su tiempo, ¿verdad?, que habían sociedades de solidaridad mecánica, no obstante que en la sociedad más amplia, en el nivel macrosocial, predominaba la solidaridad orgánica. Bien, me parece que sí hay un sobredimensionamiento de Ferdinand Tönnies y se olvida la influencia de Durkheim, porque aquí la idea es de que en la comunidad, como ya dijimos, es una sociedad de solidaridad mecánica, en donde la conciencia social se impone mecánicamente sobre el individuo y por tanto el grupo se impone sobre el individuo. Prácticamente el individuo está borrado, ¿verdad? El individuo está borrado. A diferencia de la asociación, donde sí ya el individuo aparece. Hay también un proceso de individuación. También lo encontramos en Marx, este proceso de individuación, ¿verdad? Para Marx se asocia con el capitalismo. En el capitalismo es donde se va desarrollando el sentido de individuo. En Durkheim, en realidad, en la sociedad de solidaridad orgánica, pero más o menos corresponden, pues, si los ponemos en fechas, más o menos corresponde a el desarrollo del capitalismo en Marx, ¿verdad? O por lo menos del mercantilismo, en realidad, porque antes del capitalismo sería el mercantilismo, más o menos en el siglo XVI, el desarrollo del mercantilismo en Marx, que es posterior, es un preámbulo para el surgimiento del capitalismo, ¿verdad? Entonces ahí hay un proceso de individualización que Durkheim lo asocia con el proceso de solidaridad
orgánica. Quizás interesante traer a cuenta, porque más o menos en esta época de Tonis, Durkheim, está también Bronislaw Malinowski, ¿verdad? Bronislaw Malinowski trabaja en las Islas Trobriand, y Bronislaw Malinowski sí le da más importancia al individuo. Le da más importancia al individuo, también a las diferencias internas que hay en la comunidad, ¿verdad? Diferencias incluso de poder económico. Entonces, sí es importante traer a colación a Malinowski, porque en el texto de Lisbona Guillén se olvida Malinowski, ¿verdad? No se toma en cuenta Malinowski. Y Malinowski sí ya le da mayor importancia al individuo. Acuérdense de que está la oposición entre grupo e individuo, ¿verdad? Siempre me recuerdo del libro de Ignacio Yacuría, Filosofía de la Realidad Histórica, en donde él hace ver cómo desde que nos constituimos como especie, desde que nos constituimos como Homo sapiens sapiens, se constituye el grupo, pero también el individuo. Siempre hay esta dialéctica de grupo e individuo. Lo que pasa, y ahí sí estoy de acuerdo con Durkheim, que el grupo se impone en un principio sobre el individuo. El individuo pues se encuentra subordinado al grupo, prácticamente hasta la llegada del desarrollo del mercantilismo, posteriormente el capitalismo, ¿verdad? Y lo que Durkheim llamaría la sociedad de solidaridad orgánica, ¿verdad? Ahí ya se va desarrollando el sentido del individuo. Pero sí, desde el principio existe esa dialéctica entre grupo e individuo. Lo único es que el grupo se impone sobre el individuo. Entonces, lo que nos hace ver Bronislaw Malinowski es que sí hay una imposición del grupo sobre el individuo, pero esa imposición no es tan absoluta como la pensaban Tonis y Durkheim. Esa imposición no es tan absoluta, ¿verdad? Bronislaw Malinowski nos hace ver cómo el individuo está jugando un papel, en la construcción de los procesos sociales, en la sociedad trobriandesa, que es una sociedad tribal, ¿verdad? Es decir, que ya en las sociedades tribales el individuo también juega un papel más importante. Todavía más radicalizada es el planteamiento de Mary Douglas. Mary Douglas lo que nos dice es que en la sociedad, ella trabaja la sociedad de los ¿cómo es que se llama? De los pigmeos en África, ¿verdad? Y nos hace ver cómo en realidad el tema de los pigmeos es una sociedad con un nivel de individualización bastante fuerte, ¿verdad? Una sociedad con un nivel de individualización bastante fuerte. Es decir, que para ella el problema no es de desarrollo económico, sino de estructura social. No obstante, yo sí pienso que sí hay una cuestión de desarrollo económico. La revolución industrial impactó realmente y desarrolla el sentido de individuo, pero lo que sí me queda claro, tomando en cuenta a Malinowski, tomando en cuenta a Mary Douglas también, es que en las sociedades tribales tampoco el individuo estaba borrado. El individuo jugaba un papel importante. Quizás me gustaría traer a la memoria el planteamiento de Mary Douglas, que sí es interesante,
Porque Mary Douglas hace esta relación de grupo-individuo, grupo-red, ¿verdad? Ella ve que hay sociedades de grupo fuerte y sociedades de grupo débil. Sociedades de grupo fuerte son sociedades en donde el grupo se impone sobre el individuo, y el individuo está muy subordinado al grupo. Y sociedades de grupo débil en donde el individuo es al menos tan importante como el grupo, ¿verdad? Es tan importante como el grupo. Por supuesto que el grupo nunca se le puede borrar, pero hay sociedades con grupo fuerte y sociedades con grupo débil. En las sociedades con grupo fuerte, efectivamente, está lo que estábamos hablando, ¿verdad? Las sociedades de solidaridad mecánica, y en el caso de del grupo débil, la sociedad de solidaridad orgánica. Y por otra parte tenemos la red. Creo que en la traducción del libro de Mary Douglas de Alianza Editorial le ponen la cuadrícula. Me gusta más el concepto de red, ¿verdad? Pero la red se basa en relaciones interpersonales. Y hay sociedades de red fuerte y sociedades de red débil. Por ejemplo, la sociedad nuestra, la sociedad salvadoreña, estaría en este cuadrante que estoy señalando con el cursor, ¿verdad? En este cuadrante de grupo fuerte con red fuerte. Eso prácticamente toda Mesoamérica. Grupo fuerte con red fuerte, ¿verdad? En donde el grupo se impone sobre el individuo, ¿verdad? El sentido de grupo, de colectividad, para nosotros muy importante. Un indicador de esto es precisamente el establecimiento de fronteras, ¿verdad? Las fronteras son importantes, pueden ser nacionales, étnicas, religiosas, etcétera, ¿verdad? El sentido de colectividad es fuerte. Pero por otra parte también tenemos un sentido de red fuerte, sobre todo a través de las relaciones de parentesco, ¿verdad? Las relaciones de parentesco que prácticamente constituyen redes. Por otra parte, los Estados Unidos para Mary Douglas sería una sociedad de grupo débil con red fuerte, ¿verdad? Por otro lado, las sociedades evangélicas que las trabaja Mary Douglas serían sociedades de grupo fuerte con red débil, ¿verdad? Allí en las sociedades evangélicas el sentido de frontera es muy fuerte. Nosotros los salvos, ustedes los condenados, ¿verdad? Es decir, todos los que están fuera de mi grupo son condenados. Nosotros somos salvos. Esa es una manera de establecer fronteras y una frontera bastante fuerte, por cierto, ¿verdad? Y por otra parte, red débil, porque ellos cortan lazos con toda la gente que no es de su iglesia. Y por otra parte, tenemos sociedades de grupo débil con red débil, con por ejemplo los grupos hippies, New Age también. Y ya en el caso extremo, pues tendríamos la locura, ¿no? Cuando el ser humano ya corta con el grupo y con la red, prácticamente tendríamos la locura. Bueno, importante pues en esto, un indicador, por cierto, que toma Mary Douglas es el tema del cuerpo, y ya lo trabajaba Marcel Mauss, ¿verdad? Las técnicas del cuerpo, como en la sociedad de grupo fuerte tiende a esconderse el cuerpo, mientras que en las sociedades de grupo débil tiende a destaparse el cuerpo, a mostrar el cuerpo, ¿verdad? En realidad nosotros hemos sido sociedades que hemos escondido el cuerpo, y ahora por la influencia de los Estados Unidos esto se ha debilitado, pero históricamente hemos sido sociedades que hemos tendido más a esconder el cuerpo. Entonces, lo que sí es importante decir acá es que
Si bien, digamos, la comunidad ha sido asociada con la sociedad de solidaridad mecánica y con una sociedad en donde el grupo se impone sobre el individuo, ¿verdad? Sí han habido autores, en particular Bronislaw Malinowski, para poner un autor de esta época, en donde ha resaltado más el papel del individuo en las comunidades, ¿verdad? El papel del individuo en las comunidades y también de las diferencias socioeconómicas. Mary Douglas también lo resalta. Mary Douglas, como les digo, pone el acento en la estructura social. Para mí sí me parece que hay un elemento de desarrollo de las fuerzas productivas acá. La revolución industrial en general favorece la individualización de la sociedad. La revolución industrial favorece la individualización de la sociedad, ¿verdad? Y ahora todo lo que es esta revolución tecnológica digital, pues todavía la favorece más. Pero a partir de la revolución industrial, efectivamente, hay un impacto, ¿verdad? La revolución industrial con el proceso de individualización. Por supuesto que eso habría que ver. Uno podría decir, bueno, no podemos ser tan absolutos, porque ahí están los países árabes, por ejemplo, con altos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y sociedades muy colectivistas, ¿verdad? Habría que ver si esto se puede establecer, pues quizás podemos hablar de una tendencia, pero no de una ley, ¿no? No es algo pues que se pueda establecer en términos absolutos, ¿verdad? Pero sí hay, y también por otra parte, ya lo veíamos con Karl Marx, ¿verdad? Lo que es el modo de producción germánico. El modo de producción germánico a Marx le interesó mucho porque ya en sí mismo era bastante individualista, ¿verdad? Y estamos hablando de un nivel bajo de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Pero ya tenía un nivel individualista. Pero sigo insistiendo, me parece que la revolución industrial sí produce un impacto en el proceso de individualización, en reducir el nivel de imposición del grupo sobre el individuo, no obstante de que podamos tener ejemplos que contradicen la tendencia. Bien. Un autor que se toma normalmente en cuenta es a Robert Redfield. Robert Redfield establece este continuum folk urbano, el continuum folk urbano, que toma la sociedad urbana más importante. Él trabajó en la península de Yucatán, ¿verdad? Y la sociedad urbana más importante era Mérida, la ciudad de Mérida. Toma la ciudad de Mérida y observa cómo en la medida que las poblaciones se alejan del centro urbano, entonces efectivamente tienden a ser sociedades, digamos, más unificadas, homogéneas, y en la medida que se van acercando a la sociedad urbana, que se va constituyendo en una sociedad de clases, entonces la sociedad es más heterogénea y menos unificada. Es decir, en otras palabras, en la medida que se alejan de la sociedad urbana, nos observamos una sociedad basada en la solidaridad mecánica, mientras que en la medida que nos acercamos a la sociedad urbana, nos acercamos a una sociedad de solidaridad orgánica. En la sociedad más alejada del centro urbano está la comunidad de Tusic, ¿verdad? Que está basada en una sociedad rural, nos dice que está basada en un solo grupo étnico, y constituye una comunidad tribal.
Aquí quizás dos observaciones de mi parte. Uno, de que en Mesoamérica no hubo tribus, ¿verdad? Entonces no podría ser una comunidad tribal, porque no hubo tribus, ¿verdad? En realidad las comunidades eran comunidades campesinas, como el caso de Joya de Serén, por ejemplo, u otras comunidades. Eran comunidades campesinas, no eran comunidades tribales, es decir, no estaban basadas en clanes y linajes unilineales. Entonces, eso quizás sería lo primero, ¿verdad? Dejémoslo que era una comunidad, simplemente. Y el hecho de que exista un grupo étnico, un solo grupo étnico, no quiere decir que sea homogéneo. Este es otro principio teórico del cual está partiendo Robert Redfield, que es falso, ¿verdad? Hay una gran cantidad, una variedad de ejemplos de grupos étnicos que más bien son heterogéneos, no son homogéneos. Tienen diferencias socioeconómicas, tienen diferencias políticas, y también pueden tener diferencias en la adscripción religiosa, ¿verdad? Sin embargo, Robert Redfield parte de que el hecho de que exista un solo grupo étnico implica una sociedad homogénea y tribal. Bueno, digamos que es la sociedad más alejada del centro urbano, y por tanto, de acuerdo con este esquema, la sociedad más unificada, ¿verdad? Más unificada. Luego, acercándose a la sociedad urbana, comienza a darse la división en estratos socioeconómicos y clases sociales. Fíjense que el indicador en realidad que toma Robert Redfield es la clase social. Chancom y Citas, Chancom como una comunidad campesina y Citas como un pueblo, ¿verdad? Ya le pone la característica de comunidad campesina y no tribal. A mí me parece que aquí hay un sesgo también, porque el hecho de pertenecer a un grupo étnico no supone de que sea o no sea campesino, ¿verdad? Es decir, entre los catalanes, por ejemplo, en España, pues son un grupo étnico, pero hay diferencias socioeconómicas muy marcadas, diferencias entre el ámbito urbano y el ámbito rural, y también en el ámbito rural hay campesinos, hay empresarios agrícolas, etcétera, ¿no? Es decir, el hecho de ser campesino no quiere decir de que ya no pertenezca con la misma fuerza a un grupo étnico. El campesino es un concepto, una categoría económica. Grupo étnico más bien es una categoría de carácter étnico, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, pero así lo toma Robert Redfield, que comienza a darse la división en estratos socioeconómicos y clases sociales, y finalmente llega a la sociedad urbana, es decir, a la ciudad de Mérida, en donde la división en estratos socioeconómicos y clases sociales es lo predominante, ¿verdad? Si existen grupos étnicos, estos están subordinados a las divisiones en estratos socioeconómicos y clases sociales. Esto es lo que se llama el continuum folk urbano. Como ven, aquí la comunidad aparece como homogénea y autosuficiente, sin mayor contacto con el exterior. Ese es otro problema. Ya hemos dicho, nunca han existido comunidades homogéneas. Es decir, eso es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. En la cabeza de Robert Redfield sí existían, pero nunca han existido realmente comunidades homogéneas, y tampoco autosuficientes. Nunca han habido comunidades autosuficientes. Marshall Sahlins nos hace ver cómo desde las sociedades tribales siempre ha habido comercio. El comercio ha sido fundamental porque nunca un pueblo ha logrado producir todo lo que necesita.
Eso no se ha dado en la realidad. El pueblo nunca ha logrado producir todo lo que necesita. Siempre ha necesitado de lo que producen otros pueblos, ¿verdad? Otras comunidades, otras villas, otras sociedades, ¿verdad? Entonces, el comercio siempre ha sido fundamental. Por eso nos decía Eric Hobsbawm, siempre se ha producido excedente, siempre. Desde que el ser humano somos sapiens sapiens, siempre se ha producido excedente, ¿verdad? Y siempre el excedente ha sido un medio de comercialización, ¿verdad? Incluso veíamos en la sesión anterior, la moneda tampoco ha sido algo específico de la sociedad contemporánea. Los Barulla, por ejemplo, comerciaban con la sal, ¿verdad? Siempre ha habido equivalentes generales. La modalidad del capitalismo, lo decíamos y lo insisto, es que ese equivalente general en el capitalismo se ha vuelto un equivalente universal. Es decir, puedo comprar todo con el dinero, ¿verdad? Cosa que antes no, ¿verdad? Antes habían restricciones de las cosas que se podían comprar. Muchas veces la tierra no se podía comprar. En algunas sociedades la fuerza de trabajo tampoco se compraba, ¿verdad? Es decir, no todo se compraba. Habían objetos también religiosos que no se compraban, etcétera, ¿no? En el capitalismo, nos dice Maurice Godelier, el equivalente general se vuelve un equivalente universal. Pero definitivamente que nunca ha habido ni comunidades homogéneas ni autosuficientes, ¿verdad? Y entonces el doctor Liponaguien nos dice, bueno, esta idea de la comunidad homogénea y autosuficiente es la búsqueda de la comunidad pura, ¿verdad? La búsqueda de la comunidad pura. Por otra parte, tendríamos el planteamiento de Aguirre Beltrán, de Gonzalo Aguirre Beltrán, que se basa en Henry Maine. Y Henry Maine hace la división entre sociedades de estatus y sociedades de contrato, ¿verdad? Sociedades de estatus y sociedades de contrato. Y ubica a las sociedades indígenas en sociedades de estatus. Eric Wolf, por su parte, nos habla de la comunidad corporativa cerrada de campesinos y atribuye diferentes características. Uno, inexistencia de clases sociales. Bueno, si todos son campesinos, obviamente que no hay clases sociales, porque todos son campesinos. Pero eso no quiere decir que no hayan diferencias socioeconómicas, porque cuando Eric Wolf dice inexistencia de clases sociales, está queriendo decir que no hay diferencias socioeconómicas. Sí, cómo no, sí las hay. Yo en todas las sociedades campesinas que he trabajado, y ya he trabajado varias, incluyendo el cantón de Analco, la ranchería, perdón, de Analco, en San Juan Aguacatlán, Sierra Norte de Puebla, en México, ¿verdad? En todos los lugares que yo he ido, hay diferencias socioeconómicas, ¿verdad? Hay diferencias socioeconómicas, que eso, bueno, habría que discutir si se traduce en clase social o no, posiblemente no se traduzca en clase social, pero sí hay diferencias socioeconómicas. Hay gente que tiene más tierras, por ejemplo, que otra, gente que tiene más ganado que otros, y gente que tiene más bienes, pues en general, que otros, que acumula más bienes, ¿verdad? Esto incluso, ya lo vamos a discutir, también es reforzado por el sistema de cargos políticos religiosos. Entonces sí hay diferencias socioeconómicas, aunque Eric Wolf diga que no hay clases sociales. Pues,
podría estar de acuerdo en que no hay clases sociales, pero sí hay diferencias socioeconómicas. Limita los derechos, en la segunda característica de Eric Wolf, limita los derechos y privilegios de sus miembros. Sí estaría de acuerdo que hay cierta limitación de derechos y privilegios de sus miembros, aun y cuando sean sociedades abiertas, pero también la apertura tiene límites, ¿verdad? No, la apertura nunca es absoluta. Aislamiento de la sociedad mayor, no, definitivamente no. Nunca las comunidades campesinas en Mesoamérica estuvieron aisladas, nunca. En la época prehispánica, las comunidades campesinas estaban articuladas a un centro urbano de poder económico, político y religioso. Si vamos a hablar de Joya de Serén, por ejemplo, San Andrés. San Andrés era el centro de poder económico, político y religioso. Y prácticamente todas las pirámides que ustedes ven, Copán, Tikal, han sido centros urbanos en diferentes épocas de periodos de la historia, han sido centros urbanos de poder, con poder económico, político, donde se asienta el poder económico, político y religioso, ¿verdad? Y en torno a ellos han habido un conjunto de comunidades campesinas, ¿verdad? Que mantienen relación con el centro urbano. Las comunidades campesinas en Mesoamérica nunca han estado aisladas, nunca, ¿verdad? Quizás en la mente de Eric Wolf, pero no en la realidad. Y mucho menos posterior, con la colonia estuvieron integradas ya en la época del capitalismo, por supuesto que sí. Comunidades aisladas nunca han habido. Redistribución del excedente mediante el sistema de cargos políticos religiosos. Sí, es interesante el caso del sistema de cargos políticos religiosos, ¿verdad? Que consiste en un conjunto de cargos religiosos que se comprometen con la realización de las fiestas de los santos, y esto entroncaba en realidad con el poder político. Esto, a mi forma de ver, en El Salvador llegó hasta mediados del siglo XX, en donde sí había un conjunto de cargos de festividades religiosas. En el caso de Santo Domingo de Guzmán, que es donde yo he hecho investigación, bueno, el santo patrón, Santo Domingo, ¿verdad? La fiesta más importante era la que se hace en honor a Santo Domingo de Guzmán. Luego están las cofradías, porque son cofradías, ¿verdad? Están las cofradías de la Semana Santa. Ahí muy importante, Santo Entierro, Jesús del Vía Crucis y la Virgen de los Dolores. Son las tres cofradías más importantes. Y luego está la cofradía del Niño Dios, que es en el caso, la del Niño Dios es en diciembre, ¿verdad? El 25 de diciembre, pero es toda una semana de festividad en honor al Niño Dios. En el caso de Cacaopera, las más importantes es la Virgen del Tránsito, que es una representación de la Virgen de la Asunción, ¿verdad? La Virgen del Tránsito. Y luego también está el Señor Misericordia. El Señor Misericordia es un Cristo negro. Está asociado al Cristo negro, ¿verdad? El Señor Misericordia. Entonces, hay pues un conjunto de cargos religiosos. En 1970, para Santo Domingo de Guzmán, pude contabilizar 19 cofradías. Ya en el 2000, cuando yo hice la investigación, 12 cofradías, ¿verdad? 12 cofradías, desde la menos importante hasta la más importante, y hemos dicho la más importante es la de Santo Domingo de Guzmán, las de la Semana Santa y las del Niño Dios.
Una vez que la persona pasó, bueno, se comprometió con la organización y el financiamiento de la fiesta, porque hay que decir, es cierto que la comunidad apoya, pero la verdad es que el mayordomo carga con la mayoría de los gastos de la fiesta, el mayordomo y su familia. Bueno, una vez que ha pasado por todos estos cargos religiosos, entonces ya puede acceder al poder político, ¿verdad? Básicamente concejales, ser concejal, y finalmente alcalde, y una vez que pasó, si fue exitoso en todos estos cargos, bueno, pasa a formar parte del Consejo de Ancianos. Esto estuvo presente en El Salvador hasta mediados del siglo XX. A partir de mediados del siglo XX, en el Santo Domingo de Guzmán comienza a desarrollarse el Grupo Ladino, ¿verdad? Establece la separación entre la política y la religión, ¿verdad? Como demanda la orientación liberal, ¿verdad? La separación entre lo político y lo religioso. Las cofradías se vuelven más propiamente religiosas y más propiamente indígenas, ¿verdad? Y más propiamente indígenas. Bien, esto se ha interpretado, Eric Wolf lo interpreta como una redistribución, ¿verdad? Como que, bueno, el mayordomo acumula una cantidad de bienes por varios años, ¿verdad? Y en la festividad los reparte, se puede decir, los proporciona, los da a la mayoría de la población, ¿verdad? El mayordomo financia la comida, financia la bebida. Antes, pues, se financiaba el alcohol. Ahora ya les prohibieron el alcohol por una influencia de los evangélicos. Ya no quieren que tomen alcohol. Ahora toman horchata y agua de Jamaica, ¿verdad? Ya no toman alcohol. Y esto, por supuesto, les reduce los costos. Les reduce los costos. Entonces, pero el mayordomo tiene que financiar todo lo que es la comida, la bebida de la festividad, las orquestas, en el caso de la semana de la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán en el 2000 fueron 3 orquestas, el pito y el tambor de la danza de moros y cristianos, que por cierto también apoyan a los moros y cristianos en sus vestimentas, las espadas, ¿verdad? El conjunto de cuerdas y en este caso iba el conjunto musical de la orquesta de la Policía Nacional Civil. Entonces, bueno, todo eso también se financia, los cohetes, ¿verdad? Los cohetes, hay que comprar los cohetes. Bueno, hay pues una serie, se hacen casi siempre campeonatos de fútbol, entonces hay que comprar los trofeos, lo que se va a dar a los ganadores, ¿verdad? Entonces todo eso implica pues un gasto que Eric Wolf lo interpreta como una redistribución. Alguien que ha acumulado y ahora lo redistribuye al grueso de la población. Mi investigación de campo, tanto en Santo Domingo de Guzmán como en Cacao Pera, es que los mayordomos de los santos más importantes, ¿verdad? Es la gente más poderosa económicamente al interior de la población indígena. Es la gente indígena, las personas indígenas más poderosas del grupo étnico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría que más que una redistribución, que sí hay una redistribución, es cierto, porque sí
se proporcionan bienes a la población, se les da de comer, se les da de beber, se les financia, qué sé yo, la fiesta, etcétera, ¿verdad? Sí hay una redistribución, pero esto más bien representa una manera de reafirmación de un poder económico y político que ya se obtiene, que ya se tiene, ¿verdad? Lo que se hace es reafirmar el poder económico y político que ya el mayordomo y su familia tienen. Y si uno ve, por ejemplo, en el caso de los mayordomos, yo sí saqué un poco la historia de los mayordomos. Por ejemplo, el mayordomo de Santo Domingo, el papá de él había sido mayordomo de Santo Domingo. Y el abuelo también había sido mayordomo de Santo Domingo. Entonces no es algo que lo mismo también en Cacaopera. El papá del mayordomo de la Virgen del Tránsito había sido el mayordomo de la Virgen del Tránsito. Y el abuelo también. Entonces es una reafirmación del poder que se da a través de varias generaciones. A mi forma de ver es eso, es más una reafirmación del poder, un poder económico y político que ya tienen, que ahora es reforzado por el prestigio y el renombre. Por el prestigio y el renombre que da la financiación de la fiesta. Bien. Y en ese sentido, la última característica que pone ahorita le doy la palabra, la última característica que pone Eric Wolf, la igualdad intracomunitaria, no genera una igualdad intracomunitaria, ¿verdad? Hay diferencias importantes. Daniela, adelante. Sí, Carlos, con respecto a eso que mencionaba sobre la distribución, a mí me llama la atención también la forma en cómo son elegidos, porque bueno, en APACP, que por ejemplo, yo que estoy estudiando la danza de moros y cristianos, respecto a las mayordomías, hay dos formas de adquirir la mayordomía. Una es básicamente por recomendación, o sea, la familia que tiene la mayordomía, en el momento es el que sugiere la próxima familia que tiene que tener la mayordomía. Sí. Y la otra forma es que las personas pidan la mayordomía para darle un servicio al santo. Entonces, igualmente, se cumple con toda esa parte de que ellos básicamente tienen que llevar a cargo la organización de la fiesta patronal y también todo lo que tenga que ver con el santo y también cargar con los gastos económicos que esta fiesta requiere. Entonces, podemos ver ahí cómo se va ejerciendo esa relación del poder, ¿verdad? Entonces, sí. Correcto. Ahí lo que tiene que ver realmente cómo eso se lleva a la práctica, porque eso fue lo que yo observé. Sí, también en Cacaopera y en Santo Domingo, teóricamente el mayordomo se elige cada 2 años, ¿verdad? El mayordomo se está eligiendo. Y como usted dice, hay peticiones, pero en la práctica, por lo menos tanto en Cacaopera como en Santo Domingo, básicamente es el mismo. O es alguien cercano de su familia, ¿verdad? Básicamente, en realidad es el mismo. Es la misma persona la que está ejerciendo el cargo de mayordomía por un tiempo prolongado. Y yo lo que pude observar es que en realidad es el padre el que también era el mayordomo, y el abuelo, ¿verdad? Entonces hay una continuidad ahí también a nivel de ejercicio del poder. Y la razón, y una de las razones, no es la única, es que la mayordomía en realidad es cara, ¿verdad? Si uno ya hace números, yo los hice en el caso de Santo Domingo, no, aún sin el alcohol, sigue siendo cara.
Entonces, no cualquiera tiene capacidad de cubrir esos gastos, ¿verdad? No cualquiera tiene capacidad de cubrir esos gastos. Claro, lo cubre la gente que tiene mayor poder económico. Entonces, al final, las cofradías son un medio de reafirmación del poder económico y político en la comunidad, ya que tienen el poder económico político, reafirmarlo a través del prestigio y el renombre. Bien, otro autor que ha sido considerado es Sol Tax. Sol Tax trabaja en el occidente de Guatemala, también trabaja este tema de la jerarquía político-religiosa, ¿verdad? Y algo quizás que no se menciona en este texto es el trabajo de Sol Tax sobre lo que él denomina el capitalismo del centavo. Sol Tax habla del capitalismo del centavo. ¿Qué quiere decir con eso? Que los indígenas y los campesinos en realidad son capitalistas en potencia, ¿verdad? Son capitalistas en potencia, es decir, que si se les da los medios suficientes se vuelven capitalistas. Yo ahí no estoy de acuerdo y ahí sí tomaría la teoría de Eric Wolf, ¿verdad? Y de Maurice Godelier, tomaría también la teoría de Maurice Godelier, en el sentido de que hay lógicas diferentes en la economía, ¿verdad? El campesino es campesino no porque no tenga los medios para ser capitalista, sino que porque su orientación, la orientación de la actividad económica es otra. Ellos están orientados más a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico que a la maximización de beneficios, ¿verdad? Que a la maximización de beneficios. Bueno, en ese sentido, quizás en términos de Pierre Bourdieu, le dan mayor importancia o tanta importancia al capital social como al capital material, ¿verdad? En el capitalismo, el capital material se impone sobre los demás tipos de capital. En el caso de las sociedades campesinas, indígenas, campesinas y en general, yo diría de los estratos bajos, urbanos y rurales, ¿verdad? Todo lo que conocemos como economía de subsistencia, se le da mucho peso al capital social, ¿verdad? Al capital social. En el caso de mi libro de salvadoreños en Calgary, lo decían los salvadoreños en Calgary, ¿verdad? Es que aquí no se trabaja para vivir, aquí se vive para trabajar, decían los salvadoreños en Calgary, ¿verdad? Protestando pues por el sistema económico de Calgary, en donde ahí no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar. Entonces hay una resistencia del campesino y de los estratos bajos, en realidad, de integrarse totalmente al capitalismo. Bien. Y en ese sentido, la crítica en general a todos estos trabajos de la comunidad como estable, en equilibrio, armónica, continuidad con el pasado. Vean. La reacción a esto es la aplicación del marxismo a las comunidades. Se pasa de la idea de una comunidad autosuficiente a relaciones mercantiles, ¿verdad? Hacia las relaciones mercantiles. Ya la incidencia del capitalismo, pero básicamente a través del mercantilismo. Y la incorporación de las comunidades a una perspectiva regional y nacional. En ese sentido, podríamos establecer este esquema, ¿verdad? La comunidad homogénea, armónica, en contraposición a la comunidad como simulacro. No me termina de gustar esta idea de comunidad como simulacro, porque simulacro prácticamente es como decir, digámoslo en buen salvadoreño,
la comunidad como paja, ¿verdad? La comunidad como paja o la comunidad como ficción, si ustedes quieren llamarlo así, ¿no? Es decir, como simulacro. A mí me parece que hay una tercera opción y es la idea, por cierto, favorecida por Maya Lorena Pérez, mi persona, la comunidad como construcción social. La comunidad como construcción social, la comunidad como algo que no está dado, sino que se construye socialmente, ¿verdad? Y es heterogénea, no es homogénea, ¿verdad? Hay diferencias socioeconómicas, hay diferencias de religión, hay diferencias políticas, de orientación política, hay diferencias también entre la gente que vive en el centro de la comunidad y los que viven en las periferias. Por ejemplo, en El Salvador los cantones están divididos en caseríos, ¿verdad? El caserío central siempre ejerce el poder sobre los caseríos periféricos, ¿verdad? Entonces siempre hay esta oposición entre centro y periferia. La comunidad pensada como una unidad territorial dinámica, diacrónica, es decir, que tiene una historicidad, ¿verdad? Integrada a la sociedad mayor, nacional y global, no solo regional, nacional y global, y contradictoria, ¿verdad? La comunidad, pues, como constituida por sujetos sociales que entran en contradicción, que tienen intereses de carácter contradictorio. Bien, en este espíritu, entonces, podríamos emerger a este concepto de comunidad como un grupo de carácter territorial que tiene el territorio como centro, pero que no se limita a este y que incorpora la dinámica de totalidad social. Es decir, una historia propia, un sistema de relaciones sociales y sistema de valores y normas sociales propio y que incorpora el principio de autonomía. En el caso de las comunidades rurales, básicamente este principio de autonomía se basa en un poder de carácter informal, pero siempre se reconoce la autonomía. En el conflicto de Joya de Serén, por ejemplo, el conflicto por el agua en Joya de Serén, bueno, en ese caso, cuando el conflicto estaba muy fuerte, básicamente entre dos ADESCO, entre la ADESCO Jose, que es la ADESCO Joya de Serén, y la ADESCO Alcac, que es la ADESCO Serén, llega el alcalde de San Juan Opico y dice: los problemas de Joya de Serén los va a resolver Joya de Serén, ¿verdad? Los problemas de Joya de Serén los va a resolver Joya de Serén. Eso obviamente es un reconocimiento de autonomía política, ¿verdad? Una autonomía política no formal, pero sí se reconoce la autonomía política. En general, los cantones y los caseríos también tienen autonomía política. Ahora reafirmada por las ADESCO, ¿verdad? Muchas veces las ADESCO se crean y se crean en función de caseríos. Bien. Las consecuencias filosóficas de esto, obviamente que la orientación liberal que tiende a resaltar al individuo, ¿verdad? Y tiende a reafirmar el individualismo, y una orientación social que más bien resalta lo comunitario, ¿verdad? Que resalta lo comunitario. Es la oposición que teníamos aquí entre comunidad homogénea, armónica, comunidad como simulacro, pero establecemos este concepto de comunidad basado en la construcción social heterogénea, dinámica, diacrónica, integrada a la sociedad mayor y contradictoria. Bien.
Y siempre tomar en cuenta que los conceptos evolucionan, ¿verdad? Como ya lo hemos discutido con Joseph Llovera, siempre los conceptos están evolucionando. Bien. Hasta aquí el trabajo del doctor Miguel Lisbona Guillén, que es un excelente trabajo, por cierto, hay que decirlo. Y ahora vamos a discutir mi propio trabajo sobre Joya de Serena. Bien, el trabajo comienza con estableciendo el objetivo y se dice que el objetivo es proporcionar una visión de la dinámica sociocultural global de esta comunidad, es decir, de Joya de Serén, con el objeto de que este estudio sirva de base para impulsar proyectos de desarrollo cultural. La manera, el estudio está centrado en la manera como se integran las diferentes instancias que componen la vida social de la comunidad, ¿verdad? El sentido de totalidad que tiene que ver con la manera como se integran las diversas instancias de la sociedad. Muchas veces nos han dicho de que el estudio de totalidad no es posible porque no es posible abarcar la totalidad. Miren, la cuestión es que con la totalidad lo que estamos discutiendo es la manera como se integran las diversas instancias de la sociedad, ¿verdad? La historia con la estructura o sistema de relaciones sociales que tiene que ver con el nivel ecológico, económico, las relaciones de solidaridad, ayuda mutua, las relaciones de poder y la estructura o sistema de valores sociales, es decir, en la dimensión simbólica. Que se escapan cosas, sí, se escapan cosas, es que siempre se van a escapar cosas. También, aunque ustedes hagan un estudio específico de lo político, por ejemplo, de una contienda política, siempre se le van a escapar cosas, ¿verdad? Por supuesto que somos seres humanos y no podemos abarcar exactamente todo, pero lo que importa es la perspectiva, la orientación de totalidad social que tiene que ver con la manera como se integran las diversas instancias de la sociedad. Y la idea de que una instancia no funciona aisladamente, sino que funciona como parte de una totalidad social. En este sentido, sí reivindicamos con Althusser la idea de mantener las dinámicas propias de cada una de las instancias. Es decir, partimos de una visión de totalidad social, pero reconocemos que dentro de la totalidad social hay diversas instancias y que estas instancias es importante mantenerlas, reconocerlas, porque tienen una dinámica propia. Tiene una dinámica propia. Así tenemos pues el nivel ecológico, bueno, la historia, ya lo hemos dicho, el nivel ecológico, la economía, la estructura social y la estructura simbólica, ¿verdad? Bien, en todos ellos hay una dimensión estructural que es de carácter universal y un nivel sistémico que tiene que ver con la formación social específica de cada una de las comunidades o de las poblaciones que nosotros trabajamos. Bien. En general, en El Salvador han predominado las investigaciones sobre temas especializados como la economía y la política,
La economía, sin embargo, es importante reivindicar esta visión de totalidad social, porque incluso la economía, como ya lo hemos dicho, es parte de una totalidad social, ¿verdad? Es parte de una totalidad social, tiene que ver el medio ecológico, ¿verdad? Si estamos trabajando con sociedades campesinas, bueno, la calidad de la tierra tiene que ver, es decir, el medio ecológico definitivamente es importante, entendido como socioambiente, porque el ser humano interviene directamente en la ecología. La economía, la lógica económica, la lógica con la cual se produce, acuérdense, lo que distingue las diferentes épocas de la historia, decía Marx, no es lo que se produce, sino cómo se produce. El mismo maíz se puede producir bajo una lógica de subsistencia, el tema de la milpa, por ejemplo, o se puede producir bajo una lógica de maximización de beneficios, que de hecho se hace. Las relaciones de solidaridad, de ayuda mutua, fundamentales, porque en una economía campesina básicamente es el grupo doméstico el que constituye la fuerza de trabajo, por eso hablamos de un modo de producción doméstico. Las relaciones de poder, ¿verdad? Y la estructura simbólica que tiene que ver con la orientación que la actividad económica tiene. Entonces, vemos el fenómeno en su totalidad como hecho social total, como diría Marcel Mauss, pero al mismo tiempo reconocemos la especificidad de cada una de las instancias. Bien. El criterio fundamental que rige esta investigación, me estoy refiriendo a Joya de Serén, es que la comunidad rural debe ser considerada como totalidad social. Este carácter de totalidad exige tratar a la comunidad o cantón desde la perspectiva de su funcionamiento integral, en el sentido de que cada una de las partes se encuentra en una relación de interdependencia e interdeterminación con respecto a las demás partes que constituyen el todo social, de tal manera que entre una instancia de la sociedad y las demás existe una doble determinación. Un movimiento que va de una instancia determinada hacia las demás instancias o partes de la sociedad y otro que va de estas hacia la primera. Entonces, en otras palabras, establecemos un doble movimiento. Si ustedes trabajan un aspecto específico, digamos que trabajan en lo económico, entonces, como una instancia determinada se relaciona con las demás instancias de la sociedad y de la sociedad como un todo, no sé si va a ser un cantón, un caserío o un grupo social determinado, con la sociedad como un todo, y otro movimiento que va de la sociedad como un todo y de las diversas instancias de la sociedad hacia la instancia específica que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, por tanto, dice la determinación del todo sobre las partes, es decir, es el todo el que finalmente está determinando las partes. ¿Qué instancia en particular condiciona más fuertemente? Yo lo dejo eso a la investigación empírica. En el caso de mi investigación de Joya de Serén, pues yo diría que lo económico y la dinámica de los grupos domésticos, digamos, son las instancias que más condicionan el devenir de la sociedad rural. En el caso de Guarjila, en el oriente de Chalatenango, como ellos se incorporaron al movimiento revolucionario, ahí sería siempre la dinámica de los grupos domésticos y la familia ampliada, es decir, el parentesco y la estructura política, ¿verdad? La estructura o sistema político, que es el que está también condicionando la constitución de la comunidad. Bien. La investigación empírica determina la instancia en la que condiciona más fuertemente el todo social.
3 niveles de interpretación. Tres niveles de interpretación de la totalidad social. La historia, muy importante tomar en cuenta la historia, el funcionalismo en general, tanto el estructural funcionalismo, bueno, quizás el funcionalismo culturalista estadounidense sí ha tomado más en cuenta la historia por la influencia de Franz Boas, pero Malinowski no. El libro de Malinowski comienza cuando Malinowski llega a las Islas Trobriand, lo mismo que el libro de Evans Pritchard de los Nuer comienza cuando Evans Pritchard llega a la sociedad Nuer. Entonces, el estructural funcionalismo en particular, y yo diría que buena parte del culturalismo, del funcionalismo culturalista estadounidense, no han tomado en cuenta la historia, ¿verdad? Entonces, y ahí es importante tomar en cuenta la historia de largo plazo o estructural, la coyuntura y el acontecimiento. Luego, la estructura o sistema de relaciones sociales, que ya lo hemos visto, ecología, economía, relaciones de parentesco, relaciones de poder, y la estructura o sistema de valores y normas sociales, es decir, la dimensión simbólica. La dimensión simbólica. Y aquí, déjenme esto sería. Aquí, obviamente, la contraposición del método sintético con el método analítico, ¿verdad? El método sintético que parte de la totalidad social como punto de partida y que genera un proceso de contextualización. Es decir, ¿qué supone esto? Bueno, que si vamos a trabajar un cantón, partimos del cantón, ¿verdad? Como totalidad social, y a partir de ahí, pues, podemos hacer dos cosas. O estudiar el cantón como totalidad social, ¿verdad? O estudiar un aspecto específico, que puede ser una contienda política, una actividad económica, una actividad religiosa, etc. Y lo mismo lo podemos hacer con los grupos sociales no territorializados, ¿verdad? Es decir, partimos de la totalidad en la cual se mueve el grupo social, ¿verdad? Obviamente partimos de la cuestión ecológica, porque el grupo social se mueve en un espacio determinado, y de ahí vemos las diversas instancias, cómo se desarrollan en las diversas instancias del cuerpo social. Y si queremos centrarnos en un aspecto, nos podemos centrar en un aspecto, pero sin desligarlo de la totalidad social. En contraposición al método analítico, que más bien tiende a descomponer la realidad en partes y favorece el análisis a partir del aislamiento, ¿no? Es el modelo de las ciencias naturales, ¿verdad? El biólogo que aísla la célula, la descompone, la trabaja en partes y luego la incorpora al todo, que es el cuerpo humano. En el caso de la antropología, bueno, tenemos el ejemplo de Levi-Strauss, que aisló los mitos, ¿verdad? Los extrajo, los descompuso, los analizó muy a fondo, y la verdad es que nunca lo reintegró al todo, porque de los 7 tomos de las mitológicas, yo me leí 5, y yo nunca vi la sociedad de la cual extrajo los mitos, ¿verdad? Nunca supe de qué sociedad realmente extraía los mitos. Nunca hubo un estudio de esa sociedad. Por eso es de que aunque estudiemos fenómenos simbólicos, podemos basarnos en el método sintético, ¿verdad?
En el caso del discurso, hemos hablado de una etnografía del discurso, ¿Por qué una etnografía del discurso? Porque necesitamos conocer la sociedad en donde se produce el discurso, ¿verdad? Como diría Valentín Voloshinov y Mikhail Bakhtin, el enunciado no se entiende sin el sujeto de la enunciación. El enunciado no se entiende sin el sujeto de la enunciación. Y el sujeto se mueve en un espacio determinado. Entonces el sujeto constituye una totalidad social, forma parte de un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de la memoria, yo he trabajado el tema de la memoria histórica, los discursos de la memoria histórica. Bueno, el discurso de la memoria histórica no se hace en el aire. No son angelitos los que producen el discurso de la memoria histórica, son seres humanos que viven en espacios físicos concretos, ¿verdad? En este caso, en un cantón, Guarjila, y en un municipio, ahora distrito, pero en ese tiempo municipio, San Antonio de los Ranchos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que dar cuenta de ese cantón y de ese municipio en donde se está produciendo el discurso de la memoria. Y allí tomar en cuenta la historia, pero también la dimensión ecológica, la economía, las relaciones de solidaridad, ayuda mutua, el parentesco en particular, las relaciones de poder y obviamente la dimensión simbólica, los valores y normas sociales que orientan la vida diaria de los individuos, ¿verdad? Entonces, nosotros favorecemos, junto con Víctor Turner, Clifford Geertz y otros, el método sintético como el propio de la antropología. Y en el trabajo de campo, bueno, realmente desarrollamos una investigación de carácter etnográfica, una visión desde adentro, donde el sujeto que estudia se enfrenta al sujeto estudiado, ¿verdad? El sujeto estudiado es un sujeto, no es un objeto, como en la visión del observador externo, del estudio desde afuera, que ve al otro como un objeto, o digámoslo en términos de Emil Durkheim, tratemos los hechos sociales como cosas. No los tratamos como cosas porque no son cosas, son sujetos. Y en tanto que sujetos son volitivos, porque tienen conocimiento propio, es decir, son cognitivos, tienen propósitos propios, tienen afectividad y tienen voluntad propia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no tratamos a los hechos sociales como cosas, sino que más bien tratamos con sujetos. Y finalmente, en el tema de la etnografía, sí tomar en cuenta el fenómeno de la sobreidentificación o el nativismo en el cual podemos caer, ¿verdad? El hecho de que nosotros no somos siempre portavoces de los sujetos sociales, sino que más bien tenemos que desarrollar nuestra propia interpretación. Por eso, Dan Sperber nos dice que la antropología genera una interpretación de interpretaciones, ¿verdad? Genera una interpretación de interpretaciones. Y es importante tomar en cuenta eso. Ahora, con la influencia del culturalismo estadounidense, porque hay que decir que sí hay bastante influencia del culturalismo estadounidense, el funcionalismo culturalista estadounidense es empirista, ¿verdad? Es empirista, como todo el funcionalismo, ¿verdad? Emil Durkheim lo decía claramente, ¿verdad? Hay que observar los fenómenos por sus manifestaciones externas. No, señor, no hay que observarlos por sus manifestaciones externas. Hay que observarlos a partir de su esencia, de su estructura profunda, no a partir de sus manifestaciones externas. Pero el funcionalismo culturalista estadounidense pues toma esta idea y es muy empirista. Acuérdese que uno de los padres del funcionalismo culturalista estadounidense es Bronislaw Malinowski, ¿verdad? Entonces es muy empirista, ¿verdad? Y en ese empirismo
toma los conceptos de los sujetos sociales como que si fueran los conceptos verdaderos del fenómeno, ¿verdad? Es decir, confunden el fenómeno con el discurso émico, con el discurso del sujeto social, ¿verdad? Y a mí me parece que más bien debe de haber una dialéctica entre el discurso del sujeto social y el discurso del investigador, entre el discurso émico y el discurso ético, entre el discurso del sujeto social y el discurso del investigador. Y la última palabra la tiene el investigador, no el sujeto social, ¿verdad? La tiene el investigador. Los negros en Estados Unidos se reivindican como raza. Entonces todos los académicos en Estados Unidos hablan de raza. Pero sabemos que las razas no existen, que no hay razas, que las diferencias entre los seres humanos no son biológicas, son socioculturales. No porque los negros se digan raza, entonces nosotros vamos a repetir como loros que somos raza. No. Y todavía algo peor, extienden el concepto de raza hasta hablar de los latinos como raza, de los hispanos como raza. Pero si entre los hispanos hablemos desde los más blancos hasta los más morenos, ¿verdad? Pero como los negros dicen que son raza, pues todos somos raza. No. Eso es precisamente la sobreidentificación, aquí se lo estoy señalando con el cursor, esta es la sobreidentificación con el sujeto social, ¿verdad? Esta es la sobreidentificación con el sujeto social. Vuelvo a repetir, como dice Dan Sperber, debemos de desarrollar una interpretación de interpretaciones, no quedarnos con la interpretación del sujeto social. No quedarnos con la interpretación del sujeto social, ¿verdad? Sino más bien generar nuestra propia interpretación basada en el conocimiento científico. Bien, hasta aquí llegamos, pero no se vayan.